Mariana, Camilo. Ah, ya la están aceptando. Pero me tocaría preguntarle al teacher. Claro. Sí, solo que tengo que hablar. Esta también es la hago María Paz. Listo. El señor Juana Poveda. Buenos días. Listo. Listo. Camila Giraldo. Listo. No, bueno. Son muchos. Bueno, buenos días. Buenos días, teacher. Vamos a esperar 2 o un minutico más para que las personas ingresen. ¿Dónde? Listo. Juan Andrés, Fiorella, acaban de ingresar. María Clara. Listo. Entonces, buenos días a Valentina Medina, Valeria, Santiago Torres. Bueno, esperemos que ingresen ellos. Gabriela Pachón. Ahí está. Camilo. María Paula González. Confío. Iván. Listo. Bien, 19 personas. Muy bien. Listo. Entonces, buenos días. Buenos días, teacher. Listo, vamos a encender las cámaras todos y las vamos a mantener encendidas. Ya llegó el señor Juan Sebastián. Las vamos a mantener encendidas. Si no se mantienen encendidas, pues yo, igual que las demás clases, los saco. Los voy sacando de la clase. Listo, entonces, señora Maya no ha llegado. No, está raro. Ah, mira, ahí acaba de ingresar. Listo. Muy bien. Entonces vamos a encender cámaras todos. No hay exclusiones. ¿Listo? Y entonces, empezamos a llamar listo. Entonces el señor David Amaya. Presente, teacher. ¿Listo? Mantenemos encendidas las cámaras durante toda la clase. Juan Sebastián Casas. Presente, teacher. ¿Listo, Juan Sebastián? María Clara Cruz. Yo, teacher. ¿Listo, María Clara? Paula Cofiño. Ya estaba ahorita.
Ok, no está por el sistema, pero ya está. Ana María Díaz. Presente. Listo, Ana María. Nicole Echeverry. No está. Listo. David Eslava. Acá estoy, profe. Listo. Ana Sofía Farfán. ¿No está Ana Sofía? Listo. Caroline Garzón. La veo, pero bueno. Yo, teacher. Listo, Caroline. Ay. Camila Giraldo. Presente, teacher. Isaac Gómez. Luis Adrián González. Acá, teacher. Muy bien, Luis Adrián. María Paula González. Acá, teacher. Listo. Daniela González. Presente, teacher. María José no ha llegado. Gutiérrez. No. Santiago Herrera. Tomás Izquierdo. María Valentina. Presente, teacher. Listo. Dana Molina. Presente. Fiorella. Presente, teacher. Dana Pachón. Presente, teacher. Marco, que no está con nosotros. Alejandro Pineda. Presente, teacher. Listo. Juana Poveda. Presente. Va. Valeria Ramírez. Presente, teacher. María Paz Rojas. Presente, teacher. Listo. Juan Ruiz. Presente, teacher. Listo, Juan. Santiago Torres. Presente, teacher. Listo. Iván Santiago. Presente, teacher. Y Kenny. Presente, teacher. Listo. Entonces, voy a llamar a los que no están. Entonces, Cufiño acabo de ingresar. Nicole Echeverry. Yo, teacher. Listo. Ana Sofía Farfán. Listo, no ha llegado. Isaac Gómez. Presente, teacher. Listo, Isaac. María José, que no está. Tomás Izquierdo. Está enfermo, teacher. Está enfermo. Listo. Santiago. Y listo, solamente esas personas. Vemos que hoy sí estamos todos. Ay, María José, que acaba de ingresar. Muy bien. Entonces, como se dieron cuenta en el parcial, pues fue bastante sencillo. No, ninguna complicación. Todo el mundo le fue bien. Espero que pues lo hayamos realizado con conciencia. Ustedes saben que pues en este momento no somos conscientes, o por lo menos yo no soy consciente de cómo están realizando su proceso en casa, si realmente lo están haciendo solos. Pero espero que cada uno lo esté haciendo solo. El día de hoy vamos a terminar con una de las aplicaciones
de lo que son semejanza de polígonos o semejanza de triángulos, como quieran que se llame, y son las escalas. Ese va a ser nuestro topic del día de hoy. Las escalas. Y escalas en diseño gráfico. ¿Sí? Entonces, las personas que tal vez piensan estudiar diseño gráfico o alguna otra relacionada, por ejemplo, arquitectura, ingeniería, pues las escalas permiten colocar un objeto o dibujar un objeto muy grande o muy pequeño sobre el papel. ¿Sí? Si alguno de ustedes tiene sus papás o algún conocido que han trabajado con ingeniería, saben que las escalas son muy importantes porque los dibujos pueden quedar no pueden quedar muy bien, ¿sí? Si no se utiliza bien esto. Las personas que saben hacer este dibujo técnico, arquitectura, mapas, incluso cartografía, saben utilizar muy bien esta parte. Listo. Y para ello, ¿qué se utiliza? La semejanza. ¿Sí? Se sigue utilizando la semejanza, sí. Y es lo que hemos visto durante este periodo. Solamente semejanza, proporciones. Muy bien. Entonces, ese es nuestro tópico. Achievement. Vamos a colocar, aplicar los criterios de semejanza. Ese va a ser nuestro achievement. Aplicar los criterios de semejanza. Skill. Usar las escalas. Usar las escalas. Usar las escalas. Muy bien. Entonces vamos a copiar como título escala. ¿Sí? Después de esto, abajo, escala. Entonces voy a editar. Es muy cortico lo que vamos a decir sobre qué es una escala. La escala es la relación que existe entre las dimensiones del dibujo, de un objeto, y las dimensiones reales del objeto. ¿Listo? Eso es una escala. ¿Sí? Es una relación entre las dimensiones de un dibujo y la red. La escala, punto aparte, la escala se define por dos números. Que determinan la relación entre el dibujo y la realidad. Que determinan la relación entre el dibujo y la realidad. Listo. Entonces, punto aparte. El primer número de la proporción o relación se refiere al dibujo en el papel.
se refiere al dibujo en el papel. ¿Listo? El segundo número de la proporción o relación proporción o relación se refiere a la realidad del objeto. A la realidad del objeto. ¿Listo? De modo que prácticamente la escala, vamos a copiar esto, siempre es igual a ¿dónde está? Aquí está. Dibujo sobre realidad. ¿Listo? Prácticamente es esto. Estos dos se resumen en esto. Listo. Entonces, las escalas son muy variadas. ¿Listo? Hay muchas escalas, por ejemplo, de 1 a 10, de 1 a 10, de 1 a 100, de 1 a 1000, de 1 a 20, o de 10 a 1, de 2 a 1, de 4 a 1, de 5 a 1. Eso varía. Eso varía dependiendo de lo que queremos hacer. Si queremos hacer una reducción o una ampliación. Entonces, vamos a copiar lo siguiente. Y son los tipos de escala. Como título. Tipos de escala. ¿Sí? Listo. Entonces, son 3 tipos. Entonces, la primera que vamos a ver es reducción. La primera escala, el primer tipo es de reducción. Y vamos a notar que se usa cuando el objeto en el dibujo, cuando el objeto en el dibujo es menor que la realidad. Es menor que la realidad. ¿Listo? Prácticamente lo que se hace en una escala de reducción es prácticamente reducir algo muy grande para que se pueda plasmar en un dibujo. Ejemplo, los planos de las casas, todo lo que es los planos de arquitectura, utilizan esto, los planos de reducción. ¿Sí? Por lo general ya vamos a ver, aquí podemos utilizar como ejemplo, ¿sí? Ejemplo, 2 puntos. Como son 2 números, por lo general tienen de 1 a 10, de 1 a 20 y así sucesivamente. ¿Sí? Son esos tipos de escala, prácticamente. En donde el objeto, la realidad es el número o el objeto que se quiere dibujar en el papel es mucho más grande
que el que se encuentra en el papel. ¿Listo? Esa es la escala de reducción. Listo. Ya vamos a ver que esto también tiene otra forma, que puede ser 1 sobre 20 o 2.10. ¿Sí? No importa. Listo. Segundo tipo de ampliación. Listo. 2 puntos. Entonces, es prácticamente lo mismo. Se usa cuando el objeto de un dibujo, en un dibujo es mayor. Sí, prácticamente lo mismo. Pero aquí es mayor que la realidad. ¿Listo? Que la realidad. Entonces, aquí tenemos ejemplos por el caso de que se quieran fabricar, por ejemplo, dispositivos muy pequeños que tal vez no alcancemos a observar o a ser muy perceptible, a notar esas variaciones en por ejemplo, en una tarjeta madre. ¿Sí? Los que van a estudiar, por ejemplo, ingeniería electrónica, utilizan mucho esto. ¿Sí? En este caso, pues, pueden ser de 2 a 1, de 5 a 1, etc. Así, etc. ¿Listo? Vean que es diferente. La reducción prácticamente trata de volver más pequeño algo grande y la ampliación trata de volver más grande algo muy pequeño. ¿Sí? No tiene nada de ciencia, solamente que se utilizan estas dos. Y la última. Que es la natural. Las escalas naturales. Natural. Y es bastante sencillo. Entonces, las medidas del objeto. Entonces, a ver si cabe. Las medidas son iguales. Son iguales. ¿Cuáles medidas? La del objeto y la de la realidad. Prácticamente se hace el mismo dibujo. Es decir, que si un lápiz mide 3 centímetros y lo quiero hacer a escala natural, en el dibujo me va a quedar de 3 centímetros. Si hacerlo, eso es la escala natural. Listo. Entonces tenemos reducción, ampliación y natural. Los tipos de escala. Preguntas hasta acá. Vamos a ver un ejemplo sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, reducción, ampliación. Teacher, ¿puedes leer la de natural otra vez? Listo. No, ya no, gracias. Las medidas son iguales. Es que las dimensiones de mi tablero tampoco me favorecen. Las medidas son iguales. ¿Cuáles medidas? Dibujo y realidad son iguales. Y por lo general, bueno, y el ejemplo es 1 a 1. ¿Sí? Siempre es 1 a 1. ¿Sí? Son iguales, 1, 1. Listo. Entonces ya voy a borrar esta parte. Esta parte todavía no la borro para que la puedan anotar las personas que todavía no han terminado. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a ver cada uno de estos tipos de escalas con un solo dibujo. Entonces, permítanme. ¿Dónde está? Bueno, pues utilicemos esta de acá. ¿Listo? Entonces vamos a hacer primero una escala natural. ¿Listo? Vamos a empezar con esta y después vamos a ver cada una de ellas dos. Entonces vamos a dibujar un cuadrado de 2 centímetros. Ustedes tocan un poquito más. No, de 2 centímetros.
Vamos a dibujar un cuadrado de 2 centímetros. ¿Listo? Listo. Ahí tenemos nuestro cuadrado de 2 centímetros. Ya le coloco las medidas. Entonces mide 2 centímetros. Listo. Listo, 2 centímetros. Y vamos a anotar debajo de él. Esta va a ser nuestra escala natural. Listo, entonces escala natural. Es decir, que he dibujado tal vez un cuadrado que medía exactamente 2 centímetros en el cuadrado, ¿sí? O en el papel. He dibujado un cuadrado de 2 centímetros de forma igual. De manera que, como es una escala natural, vamos a colocar acá ese valor, que en este caso es de 1 a 1, de esta forma. 1 a 1. ¿Listo? También se puede colocar de la siguiente forma, no hay ningún problema. Y es 1, 1, y se colocan los dos puntos para mostrar el concepto de proporción. ¿Listo? No hay ningún problema en que se utilice la división o los dos punticos. Ambos me están representando lo mismo. Y en los dibujos, por ejemplo, en cartografía, se suele utilizar mucho más este de acá, ¿sí? La división. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer una ampliación. ¿Listo? Empecemos con una reducción en orden. Reducción. De manera que yo lo voy a reducir de 1 a 2. Es decir, que mi dibujo va a tener la mitad de esta distancia. De modo que en mi dibujo, ya les digo cómo se hace esto. Lo he vuelto más pequeño. Miren, ahí está. Es el mismo cuadrado, pero es una escala de reducción. Reducción. Listo. ¿Cómo se hace esto? ¿O cómo se hace en cada una de ellas? Siempre debemos saber a cuánto lo queremos volver más pequeño en nuestro dibujo. Esta relación se tiene que escribir. En este caso, yo estoy colocando una relación de 1 a 2. ¿Sí? 1 a 2. Si nosotros convertimos, ¿sí? 1 a 2 en una fracción, en un decimal, pues nos va a dar 0,5. ¿Sí? 0,5. ¿Qué hacemos con ese 0,5? Lo multiplicamos por cada uno de los lados del dibujo natural. En este caso, 2 por 0,5 es igual a 1 centímetro. Es decir, que nuestro dibujo para la reducción, esto debe medir ¿cuánto? 1 centímetro. Y lo mismo este lado. Pero, aquí viene lo interesante. Y como estamos haciendo escala, yo estoy ya diciendo que yo ya he reducido. Es decir, que he utilizado esa proporción. De manera que yo puedo colocar esto. No hay ningún problema. ¿Sí? Porque acá ya digo que lo estoy reduciendo de su tamaño o de su forma natural. ¿Listo? No hay ningún problema. Y así se hacen las escalas de reducción. ¿Sí? El número que se obtenga acá se multiplica por cada uno de los lados del polígono que queramos hacer o que se encuentre.
Y la escala de ampliación es exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que esta está un poquito más largo. Entonces, por acá. Escala de ampliación. ¿Sí? Vamos a ampliar este dibujo. ¿Cómo lo ampliamos? Bastante sencillo. Para ello necesitamos nuevamente decir a cuánto lo queremos ampliar. En este caso yo quiero ampliarlo el doble, es decir, de 2 a 1. Es decir, que tenga 2 veces la distancia, o sea, 2 veces más grande que el dibujo original. De modo que haciendo la división, ¿qué nos queda? 2 a 1 es igual a 2. De manera que este número que se encuentra acá lo vamos a multiplicar por los lados del original. De manera que esa es la medida que se va a tener en el dibujo. En este caso, 2 centímetros por 2 va a ser igual a 4. O sea que cada lado de este cuadrado en la ampliación, en la escala de ampliación, va a tener 4 centímetros. Entonces, utilicemos la regla. Listo. 1, 2, 3. Listo. 4 centímetros en el dibujo de ampliación. Listo. Listo, de esta forma. ¿Sí? Y hemos ampliado, ¿qué? Nuestro dibujo original. Y lo mismo, como ya sabemos que hemos hecho una escala de ampliación, yo puedo decir nuevamente que esto mide 2 centímetros. Aunque en realidad no mide eso. Y así se realizan los tipos de escalas. Se hace de forma igual, ya sea en un mapa, en un proyecto de arquitectura o en un dibujo técnico. Se hace lo mismo. Y vean que nuevamente hemos utilizado ¿qué? Las proporciones. De 1 a 1, de 1 a 2, de 2 a 1. Que nos tiene que dar un número. De manera que las proporciones entre estos números, por ejemplo, de cada uno de estos lados es de 0,5. Las proporciones de estos dos dibujos es de 2. Entonces vean que no hemos aplicado todo lo que hemos aprendido en este periodo. Preguntas hasta acá. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, teacher. Listo. Es algo sencillo, básico. Por ejemplo, si quieren estudiar cartografía, esto es fundamental. Teacher, Sí. Paula Cufiño dijo que ya no pudo entrar, que Zoom no la dejó entrar a la clase. No deja entrar. Sí, como que ya le está fallando, o sea, para entrar, para ingresar. Sí, teacher. Entonces, que, pues, igual yo subo este video. ¿Listo? Entonces, hay muchos tipos de escalas, ¿sí? Y sobre todo, si ustedes van a estudiar arquitectura o ingeniería, les van a decir que, pues, esas no son las únicas. Hay muchos más, hay varios tipos. Ya les digo cuáles, porque hay una tabla que le permite saber a uno cuánto o qué es el valor que uno quiere obtener. A ver. No sé por qué se me hace. Permítanme, es que no lo encuentro. Ah, mira, acá está. ¿Listo? Entonces, por ejemplo,
Para fábricas e instalaciones se encuentran las de reducción, que es de 1 a 2, de 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20, 1 a 100 o 1 a 200. Para las construcciones civiles o los que van a estudiar ingenierías, de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500 y 1 a 1000. Para topografía, de 1 a 100 hasta 1 a 50.000. De urbanismo, 1 a 500 hasta 1 a 50.000 nuevamente. Y las escalas de ampliación que normalmente se utilizan hasta 50, de 50 a 1. Eso depende de lo que queramos o de lo que pueda disponer ¿qué? El papel. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de que se han visto los planos, se han tenido la oportunidad de tener un plano de un proyecto, así abierto, extendido, sabrán que el plano prácticamente ocupa todo el espacio de ese papel. No hay un espacio vacío, y si hay espacio vacío es para, no sé, hay algo ahí que no se va a construir, pero por lo general todos los planos tratan de ocupar la mayor cantidad de papel, de manera que tienen que hacer una reducción a esas, por ejemplo, a los dibujos de un plano en la casa. Entonces tratan de hacer eso. Listo. Eso con esto terminamos el periodo. Las escalas, conozcámoslas. Es algo bastante sencillo, bastante fácil. Es una de las aplicaciones de la semejanza de polígonos. Y no requiere, digamos, solamente requiere tener cuidado ¿con qué? Con los valores, con los cocientes, para saber cuánto tiene que medir cada lado. Nótese que no es necesariamente, es que aquí mide 4 centímetros, entonces yo coloco 4 centímetros. Ya en este caso no. ¿Por qué? Porque la escala me está diciendo de una vez que esto es una ampliación. Es decir, que realmente el dibujo se encuentra de esta forma, solamente que sea maximizado o sea reducido. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy. Espero que no haya ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? No, teacher. Listo. Entonces, finalizamos el día de hoy. Listo, chicos. Entonces, fue un placer verlos. Nos veremos el día... Bueno, ya nos veremos en los retos. ¿Sí? Igual estuvimos bien. Les voy a preguntar lo mismo que hemos preguntado, lo que es proporciones de los lados, teorema de Tales, aplicación de los teoremas de Tales, semejanza de triángulos y polígonos, y por último, las escalas. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, con eso me despido. Hasta luego, chicos. Chao, teacher. Listo, hasta luego. Bye, teacher. Bye, teacher. Vayan a la siguiente clase. Bye, teacher. Bye.